Sobre ese tema vamos a estar hablando con el intendente municipal Jorge Berti, que quiso hablar con nosotros para aclarar cómo son las medidas que va tomando y además para llevarle tranquilidad también a los empresarios que le dan trabajo a la gente. Lo habíamos anticipado hace un ratito, está Luis Rubeo con nosotros. Luis, bienvenido, buenas noches. Es diputado provincial de Santa Fe. Termina tu gestión el año que viene. En diciembre del 2019. Vamos a hablar de dos proyectos importantes. Empecemos a hablar de este que me interesó mucho, esto del trato digno, de que la gente no tenga que esperar tanto tiempo en algunos lugares. A nosotros nos parece de que hay una práctica que es abusiva, sí, que se viene reiterando cotidianamente a lo largo y a lo ancho de la provincia, que es esas colas interminables que tiene que hacer la gente para que la atiendan en todo tipo de instituciones. Sí. No me refiero solamente a las públicas, sino también a las privadas. Y en Santa Fe no había una ley que los asistiera. Entonces nosotros empezamos a trabajar en diputados en el año 2016. Sí. Noviembre del 2016 le dimos media sanción a lo que nosotros denominamos una ley que le da derechos a los vecinos a ser protegidos por el Estado. Entonces se sanciona a todos aquellos ámbitos donde se atiende al público que la atención demore más de 30 minutos, establecemos una serie de penalidades. Eso fue tratado por diputados, en diciembre del año pasado, 2017, sí, lo aprobó el Senado, y el Poder Ejecutivo lo acaba de promulgar, así que tiene plena vigencia en Santa Fe. Ahora estamos en la etapa de la reglamentación, claro, o sea, el Poder Ejecutivo tiene que determinar en su órbita, en qué área va a funcionar, porque como te decía, hay penalidades que son bastante interesantes, porque la ley establece el tiempo de espera que no puede superar los 30 minutos, en locales confortables, que tengan a cosas mínimas como sanitarios, que a veces no hay ni siquiera... Que no hay tampoco, sí. Y entonces dice que si hay que hacer algún tipo de sanción, esa sanción va desde los 500 pesos a los 500.000. Después tiene sanciones que están desde el punto de vista de la atención del público. Si no se cumple, se puede suspender la apertura de ese comercio por un tiempo determinado, y si hay reiteradas prácticas, caducarle la apertura, o sea, clausurarlo. Y la otra cuestión es que si vos sos proveedor del Estado y tenés trato con el Estado en cualquiera de sus facetas, claro, en un plazo no menor a 5 años no podés seguir siéndolo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos tratando de buscar? De que se cumpla con la ley. O sea, nosotros sostenemos que la gente tiene derecho a un trato digno, sí, y en ese trato digno estamos queriendo hacerlo. A ver, yo para ser sincero con tus televidentes también, no es que estamos descubriendo la pólvora en Santa Fe, lo que estamos haciendo es adecuar una legislación que permita que lo que marca la ley nacional, la 24240, que es la ley de usuarios y consumidores, también se aplique en Santa Fe. Como Santa Fe no está adherida, nosotros lo que buscamos fue un atajo y logramos sancionar esta ley, que yo creo que es una muy buena noticia, claro, para todos. Que sí, que el público se sienta defendido, digamos. Claro, para el éxito, Helio, esta ley necesita 3 cuestiones básicas. Esto que están haciendo ustedes, que me permitan difundirlo, claro, claro, para que la gente se vaya notificando. La segunda cuestión, que la gente se empodere de la ley, claro, que sepa de que la ley existe y que entonces reclame su aplicación. Y la tercera cuestión es que el Estado cumpla con el proceso de fiscalización y con la penalización respectiva. Ahora, una persona, una señora, por ejemplo, una jubilada, un jubilado que estén mirando, o quien sí sea, y sucede a partir de la semana que viene eso, demoras, por ejemplo, en un banco. ¿Cómo tiene que accionar? Bueno, digamos, a partir de la promulgación de la ley, a partir de que se termine la reglamentación, que son 90 días, y a partir de 180 días que van a tener las instituciones para readecuarse, fundamentalmente muchas desde el punto de vista edilicio, usted va a llegar a la institución, le van a dar un número, ese número tiene que tener fecha cierta y horario cierto, tiene que haber un libro de registro de quejas visible y a mano del público, claro, para que si usted en el momento que no pasa el tiempo y no es atendido, te pueda sentar la queja y luego además pueda llevar adelante la denuncia, que puede ser o bien en las oficinas municipales de defensa del consumidor, o bien en las entidades que se ocupan de la defensa de usuarios y consumidores, que hay varias en Villa, o bien en el ámbito de la Defensoría del Pueblo. Y lo que me falta, que no lo puedo decir, es cuál va a ser el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, porque como la ley se está reglamentando y todavía no sé cuál es la parte de aplicación, no sé en qué lugar, pero esos son los lugares que va a poder recurrir el vecino. Ahora, esto no es solamente para las entidades financieras, esto tiene que ver con la telefonía, con la medicina prepaga, con las empresas de servicios públicos, llámese EPE, ASA, con todos los lugares de atención al público. Establece claramente que tiene que tener, la persona tiene derecho a tener un trato digno, claro, dentro de los 30 minutos. Ahora, qué necesario que era, porque la gente sufre mucho. Y además sufre y tiene que quedarse callada esperando, porque si no te hacen demorar más todavía. No, pero además no solamente para ir a, como planteamos el tema de la gente pasiva, sino cuando uno tiene que pagar un servicio. Encima de que tenés que ir a pagar, y con los aumentos que están teniendo las tarifas últimamente, que la gente no está muy contenta, encima de que hacer una cola de 1 o 2 horas, donde juegan con tu tiempo, donde vos no sabés cuánto vas a demorar. Entonces, así como hay un costo que la entidad financiera o la empresa o lo que fuera tiene, también hay un costo de pérdida de tiempo que el vecino tiene. Y si no hay quien lo defienda, lo tiene que hacer
el Estado. Por eso sancionamos esta ley. ¿El tiempo límite de espera cuánto sería más o menos? Son 30 minutos. 30 minutos. Que Cuando pasaron los 30 minutos... Uno está habilitado para llevar adelante el reclamo y a partir de allí, si hay una determinada reiteración de estas cuestiones, la provincia tiene que llevar adelante, dentro del ámbito que corresponda, la aplicación de las penalidades, que son las que yo mencioné. Qué bueno, Luis. Qué bueno, porque se empieza a pensar en la gente, ¿eh? Esa es la idea. La idea de defender al vecino es decirle que la gente tiene derechos y te repito, el éxito depende de que ustedes nos den una mano en la comunicación y que la gente sepa que existe para que pueda reclamar la aplicación de la misma. Luis, había una segunda ley que me decías. Sí, nosotros esto está vinculado a un trabajo que yo ya vengo haciendo en defensa de los usuarios, de los consumidores, también con una práctica que desde mi punto de vista es bastante perjudicial para todos los santafesinos, que es el cobro de plus médico. A lo mejor en las grandes ciudades esta es una cosa que se disimula por la oferta, donde si a vos te cobran en un determinado lugar un plus, podés optar por otro profesional que a lo mejor no te lo cobre. Pero hay localidades mucho más pequeñas. Como esta, por ejemplo. Donde la gente queda rehén de determinados grupos prestacionales. Sí. Entonces, vos tenés tu obra social, tu prepaga, lo que fuera, vas con la orden de consulta o vas con la orden para hacerte el estudio que fuera, y además de eso encima te cobran o un bono o una compensación económica. A partir de la sanción de esta ley, que es la 13.731, en Santa Fe esto no se puede hacer más. Está absolutamente penalizado porque yo entiendo que a lo mejor el profesional pueda tener un reclamo que se le pague tarde, que se le pague mal y que se le pague poco. Ahora no puede ser que esto se termine cargando a la parte más, claro, que lo termine pagando el paciente. Y que hoy está sucediendo mucho. Bueno, ¿y qué es el otro tema? Cuando vos vas a un médico, un profesional, vos no vas a discutir el tema de la tarifa, si te cobran, vos querés que te solucionen el problema. Entonces mucha gente se encuentra a veces en situaciones donde le piden una determinada cifra o que tiene que recurrir a familiares o tiene que recurrir a un amigo o no lo puede llevar adelante. Entonces si no, vos no podés llevar adelante ese tipo de protección, tiene que estar el Estado para asistirte. Nosotros sancionamos esa ley, que fue también aprobada en diciembre por el Senado, ya había sido aprobada en junio por la Cámara de Diputados y ya tiene plena vigencia en Santa Fe, así que está prohibido el cobro de plus. Yo salgo con una campaña que la empezamos hoy, vamos a lo largo y ancho de la provincia para que la gente se notifique esta cuestión y seguramente va a traer algunas cuestiones. Ya está en práctica esto. Esto ya está vigente, tiene absoluta vigencia y aquí sí hay dos organismos. El Ministerio de Salud, que tiene que proveer la cartelería respectiva, que tiene que estar visible en cada lugar, que diga de que no se puede cobrar plus, que está sancionado por ley, el número de la ley y un 0800 para la gente denuncia. Pero además, la que está obligada a llevar adelante el control y las inspecciones permanentes para que la ley se cumpla es la Defensoría del Pueblo, que se está instrumentando un mecanismo de fiscalización, porque estamos hablando de una provincia que es bastante extensa y nosotros el tema de la ley queremos que se aplique en toda la provincia de Santa Fe. Es bueno porque se recibe en la radio, en especial recibimos muchas denuncias sobre eso. Sí, pero además es una práctica que ya hace muchísimos años que se viene haciendo y que parecería que es habitual, pero no es correcta. Yo sé que hay profesionales que se quejan y dicen, bueno, ¿y yo cómo hago? Discuta las condiciones con seguridad social, discuta su situación con los prestadores. Vamos a dar un ejemplo, Helio. IAPOS. IAPOS paga por la orden de consulta al profesional, le paga 230 pesos. Y la paga a los 15 días de que la orden le llega que fue facturada a la institución. A los médicos les llega el 50%, les llega entre 110 y 120 y le pagan a 90 días. ¿Qué pasa? El grupo prestacional se queda con esos recursos y maneja el funcionamiento del sistema con los recursos de los profesionales. Yo entiendo que los profesionales se quejen y merecen de que haya una legislación que los asista. Yo me he puesto a disposición de ellos para que me acerquen ideas y propuestas para que la podamos impulsar. Ahora, eso no habilita de que le termine cobrando al paciente lo que usted no cobra porque no le pagan, se lo termine trasladando al paciente. Esto no es así. Usted todos los meses paga la prepaga y además no corresponde y la gente tampoco tiene. O sea, hay mucha gente que no tiene posibilidad y se lo paga así, digamos. Pero límite, por eso, bueno, yo vengo ocupado en estos temas que me parece que son de alto impacto porque tienen que ver con el bolsillo de la gente, que tienen que ver con la comunidad y bueno, por supuesto que trato de difundirlos en cuanto lugar visito para poder que la gente se empodere de los mismos. Seguro. Luis, podemos hablar de política, me gusta mucho hablar de política. ¿Cómo está la provincia? ¿Le van a aprobar, no le van a aprobar? Porque dice que el gobernador quiere reformar la Constitución. ¿Cómo lo ven a eso ustedes? Yo lo he hablado con muchos dirigentes del Frente Progresista, inclusive en alguna conversación informal hasta con el propio gobernador. Lo primero que tienen que ordenar es la situación dentro del propio Frente. Es muy difícil que me vengan a pedir como legislador que acompañe un proceso de reforma, no sabiendo si efectivamente la mayoría del Frente Progresista acompaña,
¿Y cuáles son los puntos que queremos reformar? Si nosotros vamos y consultamos a los vecinos, decimos, mire, vamos a reformar la Constitución, y no le decimos para qué, a nadie le importa y a nadie le interesa. Tiene que ser una reforma que se sepa de que esa ley madre, que es la Constitución de la provincia, le va a transformar la vida. Le puede incorporar derechos de tercera y cuarta generación, los derechos ambientales, derechos laborales, darle un rango a la Defensoría del Pueblo para que pueda actuar de otra manera, incorporar el Consejo de la Magistratura para que deje de ser una oficina que lo asesora el gobernador, habilitar la reelección del gobernador, prorrogar el mandato de los presidentes comunales de 2 a 4 años, pero si nosotros no damos una explicación, nadie va a levantar la mano graciosamente para una reforma que en un año que no es electoral, que venimos de un año que pasó que fue muy intenso desde el punto de vista electoral, entonces hay que ver si el Frente logra unificar posiciones. Hasta hoy, no, salvo el gobernador y algunos miembros del Poder Ejecutivo, no escucho yo en la Cámara a nadie que pida tratamiento preferencial del tema. Luis, ¿cómo está el peronismo en la provincia de Santa Fe? Y el peronismo de Santa Fe tiene, desde mi humilde apreciación, una falta inconclusa de debate interno, donde nosotros no hemos venido analizando las motivaciones que hemos tenido, de cuáles fueron las derrotas que nos llevaron en el 2015, primero a perder la presidencia de la República y después a un grado de atomización importante que hubo. Me parece que fue exitoso el proceso electoral pasado, donde después de la interna que tuvieron adelante Rossi y Rodenas, eso unificó al conjunto del justicialismo y permitió que se hiciera una buena elección, pero eso no alcanza. Yo creo que en Santa Fe hay que hacer cosas con una mayor cuota de audacia y marcar una clara diferenciación con las políticas del macrismo. Y para eso no creo que sea una discusión solamente del justicialismo, sino que hay que discutir una política de tributos distinta, una política tarifaria diferencial, un régimen de promoción para la pequeña y la mediana empresa, establecer cuáles son las 4 o 5 obras fundamentales que necesitamos en Santa Fe que tengan un alto impacto desde el punto de vista de la generación de empleo. Y todos los que suscribamos eso, que lo tomemos como política de Estado, nos columnemos en un gran frente. Yo tengo un límite personal, se lo comento a mis compañeros y lo digo en cuanto a medio de comunicación. Mi límite es el macrismo, porque yo profeso y milito en una fuerza política que casualmente es generadora de derechos para los sectores más desposeídos. No puedo suscribir y adherir a una fuerza política que todos los días sanciona, hace cosas distintas que llevan a la pérdida de derechos de los argentinos. Así que en ese sentido me parece que tenemos que avanzar con propuestas superadoras. Yo noto que Santa Fe está madura para esto, la recorro. Hay que romper de alguna manera el cliché partidario, salir de ese corset que a veces nos ata y nos condiciona y pensar en una cotita mayor de audacia. La verdad que la última sesión, que fue la semana pasada, me quedé con un gusto medio amargo en la sesión, porque los legisladores del socialismo, conjuntamente con los legisladores del macrismo, terminaron votando la adhesión al pacto fiscal, el compromiso que había firmado el gobernador Lichtin con el ingeniero Macri, y además de eso votaron una reforma tributaria que no avanza sobre los sectores más concentrados de la economía santafesina y le aumenta el impuesto inmobiliario a los pobres vecinos entre un 25 y un 30%. Entonces, no se puede declamar una cosa y después en la práctica hacer otra. Totalmente. Rubio, gracias por haber venido y en la próxima seguimos hablando. Gracias por el tiempo y la posibilidad de poder explayarme. Le agradecido soy yo. Por favor, quédate un segundito. Nos vamos rápidamente a la pausa. La primera, Luis Rubeo, presente aquí, como lo va a hacer permanentemente cada que lo llamemos o cuando visite. Siempre que venís a la villa, siempre comes algo, tomás un café, te encontrás con amigos, me imagino, ¿no? Ahora vamos a charlar un ratito con un grupo de amigos y vamos a comer algo porque es una cuestión, los argentinos siempre la gastronomía es un punto de encuentro. Gracias, No, gracias. Nos vamos a hacer la pausa, ya volvemos.